En este video hablaremos sobre cómo revisar, editar o confeccionar las plantillas de exportación para el software ECA Plus. Para ello nos dirigiremos a la sección de Registros. Una vez ahí, filtraremos los registros de interés. Haciendo clic derecho sobre cualquier registro seleccionado, se nos desplegarán unas opciones, elegimos la opción Más. Observaremos cómo aparece una pequeña ventana. En la lista Exportación, se mostrarán todas las plantillas de exportación que tenemos disponible. Hacemos clic en el botón Crear editar, una nueva ventana se abrirá. Ahí elegimos la plantilla que queremos revisar o editar de la lista de plantillas guardadas. Al seleccionarla, en la sección General, veremos una serie de campos que dan el formato al archivo de exportación, como pueden ser la extensión del archivo, el separador de campos, el carácter decimal, el carácter de fin de línea, la codificación, el formato de año que puede ser en 4 dígitos o en 2, y por último el formato de hora. En la sección Encabezado, ubicada en la parte inferior, vemos que los campos están vacíos, es decir que esta plantilla no generará un encabezado. En la sección de Parámetros, observaremos una tabla con los parámetros que la plantilla exportará como columnas, en este caso, fecha y hora, tensiones, corrientes y potencias totales. A modo de ejemplo, editaremos esta plantilla de manera tal de que las potencias totales estén expresadas en kilo y se ubiquen luego de las tensiones. Para ello será necesario retirarlas de la tabla. Lo hacemos seleccionando el parámetro a retirar y cliqueando el botón que apunta hacia la izquierda. Luego tildamos el check, kilo, y a continuación, seleccionamos las potencias totales de la lista. Para agilizar, podemos agregar las 3 potencias a la vez, apretando la tecla Control y seleccionando cada parámetro de interés. Luego, con la flecha que apunta hacia la derecha los agregamos a la tabla de parámetros a exportar. Como se puede observar en la columna Tipo, estos parámetros agregados tienen la leyenda kilo. Seleccionando cada uno y arrastrándolos a la posición deseada, definiremos el orden en el que se exportarán. Por último, siguiendo con el ejemplo, agregaremos la frecuencia como parámetro adicional a exportar. Para ello lo buscaremos en la lista y lo agregaremos a la tabla con el botón de desplazamiento a la derecha. En este punto, habremos modificado la plantilla. Si queremos guardar estos cambios y sobreescribirla, tendremos que ir al campo Nueva exportación e introducir el nombre de la plantilla a sobreescribir. Luego hacemos clic en el botón Guardar, nos saltará un aviso de ello, aceptamos, y ya tendremos nuestra plantilla editada. Por el contrario, si no quisiéramos sobreescribir dicha plantilla, simplemente le asignaremos otro nombre, y la guardaremos como una nueva plantilla. Para terminar, cerramos esta ventana. Una vez que tenemos plantillas de exportación disponibles, tenemos 2 formas de generar los archivos de exportación. La primera es desde la sección de registros. Para ello seleccionamos uno o más registros, y con clic derecho seleccionamos el nombre de la plantilla a utilizar. Por otro lado, si tuviésemos muchas plantillas disponibles, seleccionamos la opción Más, luego, en la ventana de plantillas, seleccionamos la de interés y con el botón Exportar, se empezará a realizar el proceso de exportación. Veremos en la parte inferior el tipo de tarea que el software está realizando, en este caso la exportación de los datos a texto plano. Una vez terminado ese proceso, nos dirigiremos a la carpeta donde se guardan las exportaciones. Observaremos que los archivos generados tienen como nombre el nombre del registro, y la extensión es la que definimos en la plantilla. Al abrir alguno de ellos, confirmamos que los campos que definimos en la plantilla son los exportados. Podemos ver que los campos de potencias totales están expresados en kilo como definimos. Cabe aclarar que el método recién expuesto de exportación por lote o individualmente generará un archivo de exportación de la totalidad del registro. Por el contrario, si quisiéramos exportar solo una parte del registro y no su totalidad,
deberemos utilizar el siguiente método. Haremos doble clic sobre el registro de interés para visualizar su contenido. Una vez ahí definiremos el inicio y fin de los datos a exportar. Para ello, seleccionamos de la tabla el primer intervalo a exportar y con clic derecho elegimos la opción Inicio. Hacemos lo mismo con el intervalo que queremos que sea el último intervalo a exportar. Luego con clic derecho seleccionamos la opción Fin. De esta manera, queda definido el rango de intervalos a exportar. Por último, hacemos clic en la sección Exportar, seleccionamos la plantilla y con el botón Exportar generaremos el archivo. Posteriormente, nos dirigimos a la carpeta donde se generó la exportación y comprobamos que se haya generado a partir del rango de fechas que definimos. Volviendo a ECA Plus, generaremos otras plantillas de exportación a modo de ejemplo. Esta vez, partiremos desde un archivo de exportación modelo, es decir que configuraremos nuestra plantilla de modo tal que, al generar los archivos de exportación, estos tengan el mismo formato que el modelo presentado. Lo primero será identificar la extensión o tipo de archivo. En estos ejemplos propuestos son archivos CSV. Los elegimos puesto a que es muy simple su visualización en Excel. Abrimos el ejemplo 1 de exportación. Desde ECA Plus, abrimos la ventana de configuración de plantillas. Acomodamos ambas ventanas para poder verlas en pantalla a la vez. Empezaremos por la sección General, donde definiremos la extensión que tendrá nuestro archivo de salida, en este caso, CSV. El separador de campos será el punto y coma, el carácter decimal como se puede ver en el modelo es el punto. Luego el carácter de fin de línea lo dejaremos en CR, puesto a que Excel lo interpreta como salto de línea y retorno al inicio. La codificación la dejamos en UTF-8. Siguiendo con el formato de año, vemos que en el modelo el año está expresado en 4 dígitos, configuraremos este campo de esa manera. Por último, en el formato de hora definiremos que se muestren los segundos al igual que en el modelo. La siguiente sección será el encabezado. Como se observa en el modelo, este posee un encabezado con algunos datos, replicaremos esto en nuestra plantilla. Copiamos las etiquetas que aparecen en las celdas A1 hasta A3, puesto a que las celdas de la fila 5 corresponden al nombre de las columnas. Luego, vinculamos esas etiquetas con el dato del registro que corresponda. Se ubicarán en la columna B, el primero es el número del equipo, buscamos ese parámetro en la lista desplegable y lo seleccionamos. Hacemos lo mismo con el tipo de sistema. La etiqueta medida hará referencia al nombre que le asignamos al registro. Como vemos en el modelo, la fila 4 está vacía, será necesario definirla en nuestra plantilla. Para ello, buscamos el parámetro espacio vacío de la lista desplegable. Continuando con las etiquetas que están en la columna C, las copiamos en nuestros campos que hagan referencia a esa columna. Luego, en la columna D, vincularemos los parámetros a esas etiquetas. La B nominal hace referencia a la tensión nominal, buscamos entonces el parámetro UDIN y lo seleccionamos. El siguiente es el transductor de corriente, que corresponde al parámetro rango corriente o RNGI. Por último, está el tiempo de intervalo, lo buscamos y seleccionamos en la lista. En este punto ya tendremos el encabezado definido, nos resta configurar los parámetros que se exportarán en columnas por cada intervalo registrado. Para ello nos dirigimos a la sección de Parámetros, ahí nos encontraremos con un selector de listas. La primera lista será la de parámetros generales, donde estarán parámetros como fecha y hora, tensiones, corrientes, potencias, factores de potencia, THD, PST, entre otros. En la parte inferior se ubican unos checks, el primero corresponde al valor absoluto del parámetro, al tildarlo, afectará a los parámetros que desplacemos hacia la derecha,
es útil por ejemplo con las potencias. El siguiente es el de kilo, que dividirá por 1000 al parámetro seleccionado y convertirá la unidad a kilo. Otro check es el de unidades en otra fila, el cual agregará las unidades de los parámetros en una fila a continuación del nombre de las columnas o header. También están los check, TB y TI. Al tildarlos, se aplicarán los factores de multiplicación que hayamos definido en el registro al momento de realizar una medición indirecta. Otras listas son las de armónicas e interarmónicas de tensión, corriente, potencia activa y reactiva. En armónicas de tensión, por ejemplo, nos encontraremos con la lista de armónicas individuales. Con el selector de canal podremos elegirlas entre cada uno de ellos. En la parte inferior, seleccionaremos la forma de expresar el valor de cada armónica. El primero es % de la fundamental, el segundo es % del RMS total, el siguiente es el valor RMS individual y el último % de la tensión nominal. Otra lista de parámetros disponible es la de eventos, cuya exportación se hace de manera individual a otro tipo de parámetros ya que su formato no coincide con ellos. Podremos seleccionar entre eventos de SAC, swell, interrupt, sistema, corriente y frecuencia. La siguiente lista de parámetros será la de información de encabezado. Acá tenemos parámetros fijos de configuración, que podremos exportar en forma de columna. La lista promedios tiene disponibles los promedios aritméticos entre los máximos y mínimos de algunos de los parámetros. Volviendo a la confección de nuestra plantilla, iremos seleccionando los parámetros que figuran en el modelo respetando el orden. Luego los desplazaremos hacia la derecha. De esta manera exportaremos fecha y hora, tensiones U1, U2 y U3, corrientes I1, I2, I3 e I4, potencias activas 1, 2 y 3, factores de potencia 1, 2 y 3 y por último la frecuencia. Una vez definida nuestra lista de parámetros a exportar, tendremos que compatibilizarlos con el modelo. En la tabla de nuestra plantilla, observamos que la primera columna corresponde al parámetro a exportar, mientras que la segunda columna, texto header, corresponde al nombre que le queremos asignar al parámetro, que luego aparecerá como nombre de la columna. La columna, canal y tipo simplemente nos muestran el canal y el procesamiento extra que tendrá ese parámetro, como puede ser el valor absoluto. La siguiente columna es la de cantidad de decimales. Ahí podremos definir la cantidad de dígitos luego del separador decimal que queremos exportar. Siguiendo con nuestro ejemplo, vemos que los nombres que figuran en la columna, texto header, coinciden con el nombre de las columnas de la exportación modelo, por ende, no tendremos que modificarlas. A su vez, observamos que las unidades están ubicadas junto con el nombre de las columnas, por lo que, no es necesario tildar el check, unidades en otra fila. Por último, nos queda definir la cantidad de decimales de cada parámetro. Vemos que, en el modelo, las potencias activas tienen 3 dígitos luego de la coma y que la frecuencia tiene 2, los definimos de la misma manera en nuestra plantilla. Para terminar, solo queda guardar la plantilla. En el campo Nueva exportación, le asignaremos un nombre y lo guardaremos. Volviendo a la ventana de registros, generaremos una exportación usando la plantilla que acabamos de confeccionar. Seleccionamos el registro y con clic derecho elegimos la opción Más. Luego elegimos nuestra plantilla y apretamos en el botón Exportar. Una vez terminado el proceso, en la carpeta de exportaciones veremos el archivo de exportación generado, lo abrimos, y confirmamos que los parámetros que configuramos en la plantilla se exportaron de manera correcta y en el mismo formato que el modelo que utilizamos. Para el siguiente ejemplo, confeccionaremos una plantilla que pueda generar el formato de exportación que se visualiza en la planilla de Excel. Para ello configuraremos los campos de la sección general, de la misma forma en que lo hicimos en el ejemplo anterior, teniendo en cuenta que en este caso el formato de hora no contempla los segundos. Por otro lado, no hay datos de encabezado.
La fila 1 corresponde al nombre de las columnas. Empezaremos por agregar los parámetros respetando el orden que se visualiza en el modelo. Lo siguiente será modificar el nombre que aparecerá como encabezado de cada columna. Para ello modificaremos el texto header de cada parámetro, de manera tal de que coincida con el de la planilla modelo. Por último, en el campo Nueva exportación, le asignamos un nombre a esta plantilla y la guardamos. Dentro de la ventana de registros, seleccionamos uno, y generamos una exportación con la plantilla que recién creamos. Una vez terminada la exportación, nos dirigimos a la carpeta donde se generó el archivo, lo abrimos y corroboramos que haya salido de la manera deseada. Para finalizar este video, hablaremos sobre el manejo de las plantillas. Nos dirigimos de vuelta a la ventana de configuración de plantillas. Podemos observar que en la parte superior derecha se cuenta con 3 botones, los cuales nos permitirán manejar las plantillas de manera tal de poder eliminarlas, exportarlas o importarlas. De esta manera, si quisiéramos compartir una plantilla de exportación, con el botón Exportar generaremos un archivo que se podrá importar desde otra computadora. A modo de ejemplo, exportaremos la plantilla 2, le asignaremos el mismo u otro nombre y lo guardaremos. De este modo, se habrá generado un archivo el cual podremos importar si quisiéramos.